Esto no es Italia. Fue lo primero que nos dijo un napolitano nada más llegar a Nápoles. El tono resultó chocante, pues más que un tópico para camelar turistas, parecía una advertencia. Enseguida lo comprendimos. No, Nápoles no parece Italia, tampoco parece Europa. Automovilistas sin cinturón, motoristas sin casco, los coches conducen por donde pueden y las motos por donde quieren. Cruzar una pequeña calle puede resultar una actividad de alto riesgo. Nápoles es una ciudad caótica e intensa, con barrios intrincados y espesos. Y los napolitanos son enérgicos, muy enérgicos, incluso en su amabilidad. Aunque prácticamente no existan aquí las calles peatonales, sí hay calles menos transitadas por los vehículos, pero en estas suele haber gente, mucha gente. Todo esto conjugado a veces intimida un poco, y un paseo por la ciudad puede resultar tan excitante como agotador. Su arquitectura urbana se encuentra demasiado a menudo degradada por el tiempo y el abandono, más que usada, usureada, maltratada, con abundancia de palacios y palacetes desprotegidos y acelustros sin postín. Proliferan las capillas para venerar al Cristo, a la Virgen o a los santos, sobre muros vandalizados o en patios vetustos. Si bien esta devoción religiosa de los napolitanos tiene un rival, el fútbol. Con casi 1 millón de habitantes en el área urbana y un Producto Interior Bruto por debajo de la media europea, no es extraño ver gente en pobreza extrema o que sobrevive vendiendo cualquier cosa en cualquier sitio, en una ciudad de callejones y cuestas que te hace andar rápido y hablar alto, y que anuncia sus muertos en las paredes. Una ciudad de ruido, imágenes bizarras y sensaciones tirantes. Pero también hay plazas grandes y aireadas como esta del Plebiscito, que contiene importantes edificios. El Palacio de la Prefectura, el Palacio Real y la Basílica de San Francisco de Paula, inspirada en el Panteón de Adriano y erigida en época de los reyes españoles. Coronando la plaza, sobre la colina de San Martino, la cartuja del mismo nombre y el castillo de San Telmo. Si hay algo en Nápoles que sí es Italia, son los comercios de calidad, ya sean de ropa, cosmética, comida dulce o salada. Aquí no se ven muchas franquicias, aquí el comercio es local, abundante y variado, agrupándose a menudo por productos en calles o barrios. Destaca el gran número de librerías que parecen disfrutar de buena salud, y el gusto, también muy italiano, por la artesanía. Otra peculiaridad de Nápoles son sus grafitos, en cada edificio o esquina, en puertas, en monumentos. La mayoría de las veces son garabatos que afean las ya maltrechas paredes, pero también hay obras de arte que renuevan lo gastado. Si hay un tema recurrente, un símbolo por antonomasia, representado por todas partes y de todas las maneras, ese es Maradona. El ángel, el santo, el hombre, el Dios. Y entre toda esta amalgama de estímulos de convivencia hipertrofiada, siempre hay quien vigila y siempre hay quien se aburre.
la noche lentamente y por un momento parece que la ciudad se apacigua. Se diría que hay menos coches, menos motos, que la gente camina más despacio. No, todo se activa de nuevo. Solo era un espejismo, justo un lapso, un instante para respirar, como la bocanada de aire que coge la ballena para luego volverse a sumergir. Y si de día Nápoles es enérgica, de noche lo es más. En 1738, el rey Carlos de Borbón mandó construir el Palacio de Capodimonte, con el fin de crear un espacio museístico para su ecléctica colección de arte y objetos valiosos, la colección Farnesio. Pero no sería hasta 1785, con Fernando I, cuando el proyecto se consolidaría instituyéndose un reglamento que contemplaba todos los aspectos de un museo, salvo el libre acceso de las personas en general. Su inauguración oficial y definitiva tendría lugar en 1957. La pintura tiene aquí un papel destacado. En Capodimonte se albergan obras que abarcan más de 1000 años, desde el Alto Medievo hasta nuestros días, pues hoy la colección Farnesio comparte espacio con la Galería Napolitana y un pequeño fondo de arte moderno. Resaltan pinturas de Rafael, Tiziano, Caravaggio, El Greco y Velázquez. Nápoles tiene muchas cosas que la hacen distinta, pero le basta una para ser única. Cayó la oscuridad, no la oscuridad de una noche sin luna o nublada, sino como si se hubiera apagado una lámpara en una habitación a oscuras. La fundación de Pompeya se sitúa entre los siglos 8 y 7 a.C. Se le suele atribuir al pueblo itálico de los oscos. Después llegarían los griegos, los samnitas y a partir del siglo 3 a.C. los romanos.
La ciudad tiene documentadas varias catástrofes naturales a lo largo de su historia, pero cuando el Vesubio entró en erupción en octubre del año 79, la violencia que desató fue tan devastadora como repentina. Durante 3 días llovieron toneladas de cenizas y piedras incandescentes, un apocalipsis piroclástico que por siglos evitó su expolio al sepultar la ciudad bajo 10 metros de materiales. En la Edad Media ya se había olvidado su ubicación, y fue en 1592 cuando se descubriría por casualidad, aunque hubo que esperar hasta 1759 para que se iniciasen las primeras excavaciones, en este caso con la única intención de rapiñar obras de arte y tesoros. Pompeya es casi una anomalía, casi un milagro, como una enorme cápsula del tiempo, esas cajas que se llenan de objetos y se entierran para que futuras generaciones las recuperen tal como se dejaron, solo que en Pompeya había muertos. De una población de entre 10.000 y 20.000 personas, perecieron alrededor de 2.000. Las excavaciones sacaron a la luz momentos muy dramáticos, situaciones dantescas. Esclavos encadenados a la pared, caballos pertrechados para huir, bebés en sus cunas, suicidios. Sí, de algún modo, estamos caminando por un cementerio. Como toda urbe romana, Pompeya disponía de comodidades y servicios que desaparecerían con la caída del imperio y no volverían a darse en las ciudades hasta el siglo XIX. Calles empedradas, aceras para los peatones, pasos sobre elevados que evitaban pisar los charcos y las suciedades, drenajes para el agua de lluvia, alcantarillado. Tener agua corriente en las casas era posible gracias a tuberías de plomo como estas, si bien es cierto que solo una pequeña parte de la población se lo podía permitir. Para el resto, había fuentes y baños públicos con las mismas aguas puras que llegaban por acueductos desde los propios manantiales. Si contamos los ninfeos, en una ciudad romana podían llegar a consumirse una media de 1.000 litros de agua por día y persona, el doble de lo que consumimos hoy. Publicidad callejera, grafitis que promocionaban a un político, a un gladiador o un comercio, como esta panadería dotada de molinos manuales para fabricar su propia harina. Las tabernae más habituales eran los thermopolium. Servían comida caliente y vino y algunos disponían de letrinas para sus clientes. La fachada estaba abierta a la calle y al acabar la jornada la cerraban con planchas de madera encajadas en ranuras. Pero si había algo imprescindible en una ciudad romana, eran las termas o baños públicos que se repartían por toda la ciudad. Lugares de esparcimiento, descanso e intercambio social en un ambiente lujoso, cómodo y seguro. Piscinas de agua caliente, templada o fría, espacios para el ejercicio, sauna, masajes y a veces prostitución. Claro está, las instalaciones eran gratis. Los servicios extra había que pagarlos.
Uno de los exponentes del refinamiento romano lo podemos encontrar en las domus, casas de lujo que, además de ser viviendas, representaban el estatus social del dominus o cabeza de familia. Como en todo hogar romano, siempre hay un sitio para venerar a los dioses protectores de la casa, o incluso a los dioses extranjeros, como Anubis, Isis y Osiris, travestidos aquí en triada capitolina. Este peristilo o columnata de la casa de los Amorini Dorati, además de bella, resulta teatral con su cabecera sobreelevada. Estar aquí es como tener un sueño, un delirio o una experiencia psicotrópica. Da igual, todo es locura pasajera. Esta casa ya tenía 2 siglos cuando la destruyó el Vesubio. Pertenecía a Cecilio Giocondo, un banquero de quien dicen algunos autores que ganó mucho dinero especulando con el estropicio causado por el terremoto del año 62. Viendo la enormidad de este atrio y la belleza del impluvium, uno puede imaginarse su poderío. La casa de Marco Lucrecio es graciosa, acogedora, y su decoración, como era tendencia en la época, estaba realizada con inspiración griega en el llamado cuarto estilo pompeyano, que se destaca por su fantasía. Los nombres que se le dan a estas domus pueden corresponder al propietario tanto como a un objeto encontrado o a una particularidad. Esta casa de Siricus estaba formada por 2 propiedades unidas en el siglo I a.C., por lo que posee 2 entradas desde 2 calles diferentes. En ambas aparece una inscripción donde se menciona a Siricus. La erupción del volcán sorprendió al propietario en plena reforma, por lo que algunas estancias y pinturas, como vemos hoy, quedaron sin terminar. La Villa de los Misterios tiene algo sobrecogedor. Quizás sea la falta de luz natural, su ambiente rojizo, o la huella de una ventana cerrada, última y baldía defensa contra la hecatombe. Quizás sean los exuberantes frescos del triclinium, de colores que vibran y significados desconocidos. Y todo está tan en su sitio, tan extrañamente intacto, que piensas que hay que irse porque allí vive alguien. Aunque por lo general te puedes escapar de las multitudes que visitan Pompeya, no siempre es posible, y entonces quizás te encuentres con turistas en un peristilo fingiendo para la foto actos lúbricos con Príapo, porque, desvergüenza aparte, interpretan su enorme falo como un objeto sexual y no como un símbolo de fertilidad y abundancia. Otras posan demasiado cerca de las frágiles paredes sin pensar que 2 milenios valen más que una instantánea. Pero hay quien vigila. Estamos en la casa de los hermanos Betti, 2 libertos o esclavos liberados. Al parecer consiguieron una gran fortuna con el comercio de vino. Esta domus es un ejemplo de lujo e incluso diría ostentación de nuevo rico. Aquí había fuentes y estatuas que hoy están en los museos. Lo que vemos son algunas réplicas que nos ayudan a calibrar esa riqueza junto con las pinturas, de una maestría e imaginación deslumbrantes que representan por lo general rituales, epopeyas o seres mitológicos. Atardece en Pompeya y la luz se vuelve melancólica.
Imposible caminar sin entretenerse con todo lo que te rodea. Calles verídicas, edificios ancestrales con la dignidad casi intacta, templos erigidos en honor a grandes dioses, una villa, una necrópolis. Al final de una calle, el flujo de gente nos pastorea bajo el arco que anuncia el foro. El foro de Pompeya se construyó en el siglo IV a.C. bajo dominio del antiguo pueblo itálico de los samnitas. Había sido restaurado en época de Augusto, 80 años antes de que explotara el Vesubio, que hoy sigue dominando el paisaje erguido sobre su destrucción. Es un sentimiento extraño, pues el volcán vive y Pompeya no. Saxa ferasque lira movit, Rhodopeus orbeus, Tartareosque lacus, tergeminunque canem, Saxa tuo canto, vindex justissime matris, Fecerunt muros officiosa novos, Quam vis mutus erat, voci favisse putatur, piscis, Arione fabula nota lire. È vero, hai ragione. Herculano fue otra víctima del Vesubio que en su furia paró de un golpe el tiempo. Los collares estaban en los cuellos, las pulseras en sus muñecas, los utensilios en las repisas, las bestias en sus corrales, la comida en las marmitas y alguna arquilla con dinero entre las manos de los que huían. A principios del siglo XVIII, el duque d'Elbeuf oyó decir que alguien de la región había encontrado columnas y mármoles mientras cavaba un pozo. Entonces le compró las tierras al susodicho y se puso a buscar objetos valiosos para decorar su palacio de la cercana Portici. Empezó por aquí sus excavaciones subterráneas, descubriendo esta piscina principal de la palestra o gimnasio, que despejó parcialmente tal como hoy se ve. Más tarde, los reyes españoles continuarían el expolio, si bien con limitaciones, pues estaba Herculano 20 metros bajo tierra. Hubo que esperar hasta el siglo XIX para que se iniciasen las excavaciones a cielo abierto con vocación científica. Una parte de la urbe romana sigue bajo la ciudad, y esto provoca sensaciones distorsionadas. Calles hacia la pared, patios seccionados por una realidad superpuesta, como si fuera una obra de Escher o un palimpsesto urbano. In realtà adesso non stanno scavando, cioè stanno facendo degli restauri di alcuni edifici e in pratica si occupano di manutenzione ordinaria, quindi ci sarà l'apertura di nuovi edifici, nuove case che sono ovviamente poste sotto la salvaguardia di alcuni operatori, di restauratori, quindi praticamente stanno cercando di fare in modo che le strutture si possano aprire quanto più cose si possono aprire al pubblico.
quindi adesso non stanno ancora scavando, si dovrebbe scavare in futuro, più avanti, verso il Decumano, che sarebbe la strada principale, per rinvenire il foro, però più avanti, adesso non è ancora questo il momento. Un'altra struttura che devono scavare più avanti è la palestra, perché sono solo 2 i lati che sono visibili, alla Natazio, cioè la piscina centrale, però è ancora nascosta da tutto quello della coltre di cenere, lapilli e lava che ricoprì la città di Ercolano. È un po' difficile continuare gli scavi almeno sul lato nord, dove sta praticamente il Vesuvio, in direzione del Vesuvio, perché ci sono delle abitazioni in cui ci sono persone che vivono ancora, quindi bisognerebbe prima sfrattare queste persone, comprare i terreni e poi esplorare quella zona, però è difficile, adesso non è di facile attuazione perché sono parecchie le persone che ancora lì ci abitano. Si spera che però in futuro si possano aprire nuovi scavi, quindi per le persone, perché questo è un gioiello, questo è solo un quinto della città circa, dovete immaginare che 4 quinti si trovano sotto le abitazioni delle persone. Esta fue una ciudad costera donde veraneaban las familias más pudientes de Roma. Durante la erupción del año 79, los vientos desviaron gran parte de la nube piroclástica. Sin embargo, dada su cercanía al Vesubio, no pudo librarse de una avalancha de lodo volcánico que se precipitó desde la montaña con temperaturas de casi 500 grados centígrados. Así quedó sepultada bajo 20 metros de materiales que carbonizaron o desintegraron al instante toda la materia orgánica y alejaron la línea costera varios cientos de metros. Esta es una de las casas residenciales más antiguas de la ciudad. Se construyó en el siglo II a.C., durante el período samnita, cuando los romanos no señoreaban aún por estas tierras. De buen gusto y muy lujosa, todavía conserva arquitectura y decoraciones de su primera época. La Casa del Bicentenario, construida en el periodo de Augusto, perteneció a una familia de la aristocracia. Poseía una gran riqueza, a juzgar por la calidad de la decoración y de la arquitectura. También es cierto que debieron tener problemas financieros, pues hay evidencias de haber habilitado partes del piso superior para su alquiler. Pero existe un milagro dentro del milagro de Herculano, y es la casa del tabique de madera, tramezzo di legno, pues conserva su fachada patricia casi intacta, con su recubrimiento, sus frisos y, convertido en carbón, parte del vigamen que sostenía el tejado. La conservación del interior es igual de sorprendente. Destaca la riqueza de adornos del compluvium, hueco por donde el agua de lluvia vertía a una cisterna situada bajo el impluvium. Al fondo vemos el tabique de madera carbonizada que da nombre a la casa. Por lo general, los restos arqueológicos nos llegan tras la decadencia de las antiguas civilizaciones. En Herculano, como en Pompeya, contemplamos una ciudad que se volvió arqueología, estando en todo su uso y esplendor. Aquí siguen los objetos que aquellos antiguos romanos estaban utilizando, justo antes de la catástrofe: las fuentes, las calles, las mismas instalaciones. Desde que el Vesubio enterrara la ciudad,
Por aquí no pasó nadie. Las termas centrales se hallan en el interior de la urbe y se dividen en secciones para hombres y para mujeres. Se construyeron en el siglo I a.C. y conservan intactas sus bóvedas, los suelos y parte del mobiliario. Aquí también abundan los thermopolium para comer y beber rápido y barato. Este además tiene un salón comedor y una letrina. También se encontró esta letrina en una panadería. Los retretes estaban sobre el canal y por él circulaba agua del acueducto. La profusión de detalles conservados en Herculano es única. Huellas de los antiguos barrotes de madera, puntas de vigas incrustadas aún en los paramentos, altillos con sus barandas, frágiles pero intactas, o portillas carbonizadas sobre sus ventanas. Poder admirar todos estos detalles pone de manifiesto la maestría, el respeto, la ciencia y la paciencia de los diferentes equipos de arqueólogos, historiadores y restauradores que han intervenido en el yacimiento. Con una luz pastosa, después de horas caminando, acabamos nuestro recorrido en el puerto. Hasta aquí llegaba el mar antes del desastre. Los almacenes y edificios parecen todavía en uso, y sin embargo, solo quedan fantasmas, si es que los fantasmas existen. El puerto fue el último bastión de esperanza para muchos que buscaron refugio en estos hangares. Esperaban que algún barco los rescatase, pero ese barco nunca llegó. Por la cavidad que abrió Carlos III en busca de tesoros, como si fuera un túnel del tiempo, salimos de Herculano, en silencio. Si Nápoles es hiperactiva de día y de noche, cuando llueve puede resultar caótica. En momentos así, lo mejor es ponerse a resguardo del agua, de la presbicia ambiental, del ruido, y qué mejor sitio que uno de los museos arqueológicos más importantes y espectaculares del mundo, donde, además, estoy casi seguro, no habrá motos.
Si Nápoles es hiperactiva de noche y de día, y cuando llueve puede resultar caótica, cuando llueve y es de noche suenan las cornetas del Álamo al toque de sálvese quien pueda. Y aquí nadie baja el ritmo a pesar del aguacero. De hecho, no parecen contrariados. Casi me atrevería a decir que esta adversidad les estimula. Son duros los napolitanos. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. La entrada a nuestro alojamiento, con sus numerosas puertas, trae a mi memoria, no sin malicia, al Superagente 86. Este es un edificio señorial que, como tantos otros en Nápoles, hace tiempo perdió su rango y pedigrí. Aislados por el patio y los gruesos muros, aquí no llegan los latidos arrítmicos de una ciudad siempre al borde de un ataque de nervios. Aquí hay silencio, calma, por fin. Un nuevo día y la lluvia persiste, pero quedarse encerrados no es una opción. Al fin y al cabo solo es agua, eso sí, mucha agua. Lo más práctico para protegerte cuando te pilla de sopetón es buscar un bazar mientras renuncias a tu elegancia. También existe otra manera que no impide la anterior y que en sí es altamente recomendable: visitar las preciosas iglesias que contienen Nápoles. Antes de ser la iglesia de Jesús Nuevo, esto era un palacio que se levantó a finales del siglo XV. Tras muchas vicisitudes, intrigas y políticas, a finales del siglo XVI, el rey español Felipe II lo incautó y fue vendido a los jesuitas, que lo convirtieron en templo. La consagración se produjo en el año 1601. Aún conserva elementos renacentistas y alberga una importante colección de pintura y escultura barrocas realizadas por los más renombrados autores de la escuela napolitana. Aquí se venera a Giuseppe Moscati, médico, científico y piadoso, cuyas aportaciones le valieron a Juan Pablo II para canonizarle y a la gente para besar la copia en bronce de su mano. El lugar donde se asienta el Duomo di Napoli, la Catedral de Nápoles, está cargado de historia y simbología. Se sitúa en el centro de lo que era la antigua ciudad romana. Hay indicios de que aquí se levantara un templo dedicado al dios Apolo. En el siglo IV, el emperador Constantino mandó construir la basílica primitiva y más tarde, entre los siglos XIII y XIV, los reyes de Sicilia y Nápoles de la Casa de Anjou reconstruyeron el templo en estilo gótico. Las reformas no cesaron, aunque alcanzarían su punto culmen durante el barroco, interpretando este estilo de un modo refinado en su exuberancia, elegante, vibrante, muy napolitano. Hubo intervenciones hasta principios del siglo XX, cuando se rehizo toda la fachada copiando del gótico original. Integrada en la catedral se halla la Basílica de Santa Restituta, donde persisten columnas del templo de Apolo y algunas estructuras del templo paleocristiano que mandara construir Constantino. Esta joya es un espacio colonizado por el barroco que maquilla el gótico con colores tersos y artificios de buen arte, representando en el altar su vocación exacta de mística teatralidad. Desde la basílica accedemos al baptisterio más antiguo de Occidente, San Giovanni in Fonte, del siglo IV. La pila bautismal se construyó con hormigón romano. La pequeña cúpula que cubre la estancia se decora con un exquisito mosaico de colores optimistas y muchos dorados, de una belleza regia pero cándida,
que narra distintos pasajes de la Biblia. En el siglo XV, por mandato del cardenal obispo de Albano, Oliverio Carafa, se construyó bajo la catedral la cripta de San Genaro, para contener entre mármoles las reliquias de tan insigne mártir, su cabeza y un frasco de sangre seca. Siguiendo la tradición, cada 19 de septiembre las reliquias se exponen y los devotos rezan para que la sangre se licúe, como aviso de bonanzas. Oh Sarracina, oh Sarracina, tutte te me la fanno innamorare. San Gregorio Armeno. Esta ya era una calle principal en la antigua Neápolis de los griegos. Hoy conforma el barrio de los Belenes. Ogni figliola s'appiccia se lo vede passare. Una sigaretta in bocca, una mano in da sacca e se ne va a smargiarsi per tutto. Si Nápoles en el siglo XV fue la primera en representar el nacimiento de Cristo, podríamos decir que la experiencia acumulada de tanto oficio tiene su culmen en la especialización de este lugar y en los altos estándares de calidad que por aquí se manejan. Desde luego es una grata diversión pasear por una calle en la que de repente es Navidad, con su abundancia de chismes, lucecitas y colorines. Es verdad que ya se puede encontrar un poco de todo: souvenirs baratos y vistosos, miniaturas de personajes célebres de todas las épocas y profesiones, el famoso cornicello napolitano, amuleto contra el mal de ojo, objetos de interpretación incierta que rizan el rizo de los adornos navideños y, metidos en un cristal, mareantes Papá Noeles. En esta ciudad se puede comer bien a cualquier hora y a buen precio si no eres demasiado sensible a la excitación callejera. Con un poco de paciencia, también se puede encontrar un restaurante tranquilo, eso sí, a la manera napolitana. Y si la lluvia que amaina y los estómagos llenos apaciguan el espíritu, nunca se puede estar a salvo de nuevos aguaceros y nuevas emociones. Sarracina non si più tu, Sarracina, Sarracina. Además de patearse las calles, para visitar una ciudad hay que utilizar los medios públicos de transporte, por su exotismo y sus peculiaridades. Pero las peculiaridades en Nápoles son muchas, y si no las conoces, estás vendido. Un claro exponente de la arquitectura militar del siglo XVI es sin duda el castillo de San Telmo, pero sin desmérito de su imponencia y de las exposiciones que alberga, lo mejor del sitio es el paisaje.
quando passano te mattina già ti specchia in te vetrina solo un complimento da fa vampare ma la zarella come sì tu non mi pensa proprio a me e ride per me fa capire che perdo tempo appresso a te. Aunque esta parte de Nápoles sea una especie de burgo y de frontera de otra región, lo llamaremos barrio de Santa Lucía. Es una zona costera y de recreo, con espacios abiertos donde los días festivos concurre gente muy variopinta con ganas de aire fresco y distracción. E la zarella come sì, se si caduto pure tu, l'amore non ti fa mangiare, ti fa soffrire, ti fa pensare. Una sera tu lo dici no, una sera tu lo dici ma se non passa te potrà fare i segni sì senza parlare. Alla zarella o tempo come vola, ma ti trovo tutte le mattine. Via, via, viene via di qui. Galería Comercial Humberto I, barrio de Santa Brígida. Este barrio se hallaba densamente poblado en el siglo XVI. En el siglo XIX alcanzó tales cuotas de pobreza, hacinamiento e insalubridad que llegó a sufrir 9 epidemias de cólera. La presión popular hizo que en 1885 el gobierno iniciara un plan para su renovación. En ese marco se creó este edificio cargado de simbolismos que mezcla con elegancia la arquitectura y la ingeniería. Vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. Oh, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, wonderful, wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Una mattina mi sono svegliato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Dicho sea con cariño, la parte más canalla de la ciudad, allí donde se expresa Nápoles con todo su boato, sugestivo y vehemente, se llama Barrio de los Españoles. Sus intrincadas y estrechas calles son mezcla de ruido, vistosidad, alegría y dureza, con una pizca de peligro, para que no puedas relajarte sin entrar en la vorágine de actualizados cultos a Baco. Aquí sabes lo que siente una liebre de noche delante de unos faros. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra d'un bel fior. El verdadero nombre de este barrio es Quartieri Spagnoli o Cuarteles Españoles, porque entre los siglos XVI y XVII, bajo dominio español, se alojaban aquí las guarniciones militares fijas o de paso, aunque también existían viviendas públicas para acoger a los campesinos en precario que abandonaban el campo. A partir del siglo XVII perdió su función militar y se expandió con la ciudad. Del partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Bella ciao, ciao. Pizza!
pizza e pasta a Guartriana, siamo i numeri 1. No, la pizza pure napoletana, Argentina, vieni in Napoli per la pizza buona. Del mondo, napoletana. Number 1. Fue una floreciente ciudad de la Magna Grecia y luego de los romanos. En la Edad Media un ducado autónomo bizantino y en el siglo XVIII la capital del Imperio Borbónico. Pero hoy, toda esa gloria de enciclopedia no les sirve a los napolitanos y no les culpo. Quizás no la recuerden o quizás no les importe y conscientes den la espalda a toda la flema de su acervo. Una tumultuosa rebeldía que les hace vivir rápido, sin cautelas ni artificios, acaparando tiempo por si se acaba, en un agitado carpe diem. Puede que les hostigue el antiguo recuerdo, renovado cada instante en la sombra lúgubre del Vesubio, aún despierto, para interponerse entre el volcán y los napolitanos, como murallas fortuitas que ofrecen algo de olvido. A veces solo quedan, con su distopía hipnótica y la dislocada dignidad de sus años, las altas paredes de la vieja Nápoles.